quiero saber cuál es la expresión de la fuerza en función de las coordenadas y JK, sabiendo que la fuerza tiene un módulo de 390 libras. ¿Bien? Bueno, hay dos pasos importantes acá. Primero vamos a determinar un vector que contiene a este vector, entonces, o que son paralelos. Por ejemplo, el vector AB, que lo definimos. ¿Y cómo se define un vector? Por acá tenemos definición del vector AB. ¿Y cómo se define el vector AB? Como la resta del punto final menos el punto inicial. Entonces, eso tiene su proceso. El punto B es 5, 4, 11, menos 2, 0, menos 1. ¿Cierto? Entonces, el vector AB tiene sus coordenadas, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Si restamos, a 5 le quito 2. 3, 4, 12. 4. Ya tenemos el vector. El segundo paso va a ser calcular el vector unitario. El vector unitario es el vector que está contenido en el segmento B. Es decir, todo vector tiene su correspondiente vector unitario. Y este vector será unitario porque el módulo de este vector vale 1. Por eso el nombre de vector unitario, porque su módulo vale 1. ¿Y cómo se define? Se define dividiendo el vector entre su módulo y el vector A entre el módulo del vector. Entonces aquí nosotros vamos a calcular el módulo. El módulo del vector es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Y cuánto vale el módulo de ese vector? Bueno, usando la calculadora sale 3, ¿no? ¿Por qué? 9 más 16 más 144, ¿verdad? 169. ¿Es una cuadrada? Entonces, pero acá vamos a reemplazar esto. El vector A, conocido, sería 3, 4, 2, sobre su módulo. Y acá tenemos un nuevo vector. Este vector sería 3 sobre 13, 4 sobre 13 y 12 sobre 13. El siguiente paso, el número 3, es que el mismo vector, es decir, el vector unitario, el vector AB y el vector fuerza son paralelos. O también puedo decir que son colineales, es decir, tienen la misma dirección. Entonces, al definir esto, yo puedo decir lo siguiente: el vector unitario también se define como la fuerza sobre el módulo de la fuerza. Entonces, de esta ecuación despejo la fuerza F, ¿a qué es igual? Al módulo
multiplicado por su vector unitario. Entonces, nosotros podemos decir que el módulo, en este caso, es conocido. ¿Cuánto vale el módulo? Según el dato. Vale 390 libras. Entonces, el módulo es 390 libras. ¿Multiplicado por quién? Por el vector unitario. ¿Y cuánto es esto? 3 sobre 13. 4 sobre 13. 4 sobre 13. 12 sobre 13. Y 12 sobre 13. Al multiplicar, a ver, ¿cómo estamos en cálculo? ¿Cuál sería? ¿Cuánto es 39 entre 13? ¿Vale 3? 3. Vale 3. Entonces aquí sería 3 por 3, 9. 9. O sea, 90. 3 por 4, 120. 12. 120. 3 por 2 se da 36. 360. Estas serían las componentes cartesianas. ¿Expresadas en qué? Libras. Pero se puede cambiar de expresión. Esto puede ser igual 90i más 120j más 360k. Y la unidad importante, normalmente en el sistema inglés la fuerza se mide en libras, ¿ya? Nosotros debemos en metros, y por lo menos el libro que vamos a utilizar tiene estas unidades. Es este libro. Tiene 3 tomos, ¿no? Estática, dinámica y resistencia material. Copien entonces este primer ejemplo, ¿no? Cómo expresar la fuerza en función de vectores unitarios, que tiene una secuencia lógica, ¿sí? Tengo 2 puntos, puedo construir un vector AB. A este vector le puedo calcular su vector unitario, pero el vector unitario del vector AB o el vector unitario del vector F, ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué? Porque son paralelos o porque son colineales. Me da lo mismo, ¿eh? Si usted dice colineales, igual dirección. Paralelos, también. Y luego expresar la fuerza vectorialmente mediante este caso. AB, este vector, entonces voy a definir mi vector que tiene la misma dirección, que va de A hacia B. ¿Y cómo se define? Restando ¿qué? El punto final menos el punto inicial. Entonces acá tenemos un nuevo vector, y a este nuevo vector le voy a definir el módulo. ¿Y para qué me sirve el módulo? Para calcular el vector unitario. ¿Cómo se define? Como la relación de quién? Del vector entre su lado. Aquí más bien podemos cambiar la notación. ¿Cuál es? Es el vector que va de A hacia B. Entonces, aquí sería el vector AB. ¿Entre quién? Entre su propio módulo. Y tenemos el vector unitario del vector AB. Este mismo vector unitario le corresponde ¿a quién? Al vector F. ¿Por qué? Paralelo. Porque son paralelos o porque son colineales, como quiera. Si alguno dice colineales, o sea, está en la misma línea, vale. Si son paralelos, también. Entonces, ahora pasamos ya a un tercer paso. ¿Cuál? El vector unitario de la fuerza F se define como el vector fuerza entre su módulo. Y acá conseguimos una nueva relación. ¿Cuál es? Que todo vector se expresa como ¿quién? Como el producto del módulo con la dirección.
¿cuál es el módulo de ese vector fuerza? Es 390 libras. ¿Cuál es su vector unitario? El vector unitario es 3 sobre 13 más 4 sobre 13 más 12 sobre 390 entre 13 me da 30. 30 por 3, 90. 30 por 4, 120. 30 por 12, 360 libras. Pero a su vez, esto se puede ver de otra manera. En el eje X hay 90 unidades. En el eje Y, 120 unidades. En Z, 360 unidades. Entonces, ¿qué digo? Siempre voy a tener una dirección. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza es paralelo ¿a quién? Al segmento AB. Y ese segmento lo puedo transformar en un segmento dirigido. Es decir, le agrego una flechita. Si esta fuerza va en sentido contrario, o sea, no va hacia arriba y no hacia abajo, entonces yo también con criterio que digo, voy de B hacia A. Vamos a ser loco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Entonces aquí, ¿qué decimos? Vamos a definir el vector. Entonces, este vector, el AB, se define como la diferencia de dos puntos. Este punto es el 8, 3, 0, menos el 2, 0, menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será este nuevo vector? A ver, a 8 le quito 2, 6, a 3 le quito 0, 3, a 0 le quito menos 2. 2, Bien. Y ahora vamos a calcular el módulo. El módulo del vector AB se define como la raíz cuadrada. ¿De quién? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es decir, las tres componentes cartesianas. Y acá decimos que ese módulo va a ser igual a raíz cuadrada ¿de quién? De 6 más 3 más 2 2 igual 7. 36 más 4, 40. 40 más 9, 49. Raíz cuadrada, 7. Bueno, aquí yo estoy manejando los datos, ¿ah? Pero en la vida real no necesariamente les va a dar un número Entero. ¿no? A ese caso me dice, profe, no hay solución, dice. ¿Por qué no hay solución? No, acá me ha salido 7,38. ¿Y por qué no puede ser? ¿No? En la vida real, eso Sí. existe, ¿no? Cualquier número. Basta que sea un número real, suficiente. Bueno, ahora, el segundo paso, ¿cuál es? Calcular el vector unitario. El vector unitario, ¿de quién? Del vector AB. Pero el vector unitario del vector AB también es el vector unitario del vector F. Es decir, este vector U le corresponde a los dos, porque tiene la misma dirección. Entonces aquí digo AB, el vector, entre el módulo de AB. Y esto sería la siguiente relación. El AB es esto, 6, 3, 3 2 y 2 sobre 7. sobre 7. Entonces aquí tengo un nuevo vector. El vector unitario sería 6 séptimos. 3 3 séptimos. séptimos Dos séptimos. y 2 séptimos. Ahora, ¿por qué se llama unitario? Porque su módulo es igual a 1. Y se puede comprobar, ¿ah? Miren. 6 séptimos al cuadrado.
más 3 séptimos al cuadrado, más 2 séptimos al cuadrado. Este es 36, este es 9, este es 4, la suma me da 49. Y abajo, 7 al cuadrado, 49. ¿Cuánto es la relación? En todo momento uno debe estar precavido, más que todo, ¿no? Porque haciéndolo bien, está cumpliendo con las normas. Bueno, y ahora ¿qué tenemos? El vector F. ¿Qué es igual a quién? Al producto del módulo, que vale ¿cuánto? 70. 70 newton. Ese es el módulo. Y el vector unitario 6 sobre se 7. acompaña acá como 6 séptimos, 3 séptimos. 3 séptimos, 2 séptimos. 2 séptimos. Y tenemos el vector F igual a ¿cuánto? 60, muy bien, ¿ah? Más 30, más 20. hemos simplificado un poquito, ¿no? Porque usted se dio cuenta pues, de que cada componente es un vector, ¿no? Este es un vector en el eje X, este es un vector en el eje Y, y este es un vector en el eje. Ahora, lo que sí hay que agregar siempre, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad? Newtons. El newton. ¿En el otro cuál era? Libras. Ahí está. Veo O, en el lenguaje moderno, torque. Eso se llama momento de una fuerza o donde A y B también tienen su nombre especial, ¿cierto? ¿Quién es A? A es el centro de giro. Centro de giro. ¿Quién es B? Punto de aplicación. Punto de aplicación. ¿Aplicación de quién? De la fuerza. De la fuerza. En este momento, a mí me interesa la cuestión de cálculo nada más. ¿Ya? ¿Concepto no? Cálculo. Si me dan el problema, ¿qué haría? Entonces, aquí tenemos rápidamente, miren. ¿Quién sería A? A es la bisagra. ¿Quién es B? B es el punto de aplicación de quién? De la fuerza. La manija, esta viene a ser el punto B. ¿Quién es el punto A? La bisagra. Entre A y B hay una distancia, claro. De la bisagra a la manija hay una distancia. ¿Cómo debe ser esa distancia? Lo más grande posible. ¿Por qué lo más grande posible? Para que esta fuerza sea la menor. ¿Y qué ocurre si es al revés? Ah, no. Si este es pequeñito, esta fuerza tiene que ser muy grande para abrir o cerrar. Por eso cuando los mecánicos usan la palanca, ¿no? Cuando no pueden sacar la tuerca, ¿qué hacen? Le aumentan el brazo. Con un tubo ahí, a más distancia, cuando es más grande, esto es más. Entonces, ¿quién es AB? AB se llama la posición del punto donde es aplicado la fuerza. ¿Y quién es F? La fuerza. ¿Quién hace la fuerza? El hombre, o puede ser una máquina, un sistema, alguien aplica la fuerza. Puede ser fuerza de tensión, compresión, fuerza eléctrica, fuerza magnética, fuerza gravitacional. Esta, igual que el ejemplo anterior, también tiene una metodología, tiene una técnica. ¿En matemática han hecho el desarrollo de una matriz? Sí, ¿no? Me van a ayudar ustedes, ¿ah?
A ver, ¿cuál sería este desarrollo? Es AB, ¿por quién? Por la fuerza, ¿cierto? ¿Y qué aparece aquí? Ya como una plantilla, ¿quién aparece? Aparece tres cantidades importantes, ¿no? Y J y K. J, en ese orden. En el segundo nivel, ¿quién va? Va las coordenadas de quién? A, De B. AB. Porque AB es un vector. ¿De acuerdo? Pues el AB es un vector. Y ese vector, ¿cómo se determina? Restando ¿quién? A El menos punto B. final menos el punto inicial. inicial. Ahora sí. A ver, me ayuda. A 4 le quito menos 2. 6. Muy bien, 6. A 3 le resto 0. 3. Muy bien. A 4 le resto 2. 2. Me queda 2. Ahí está. Entonces, el vector AB, que también lo puedo expresar de esta manera, sería 6i más 3j más 2k. Este vector va aquí. 6, 3. En el tercer nivel, primer nivel, segundo, tercero, ¿quién va? La fuerza. Y la fuerza también tiene sus coordenadas. ¿Cuáles son? 10, 20, menos 30. 30. 10, 20. 20, Menos 30. menos 30. ¿Y qué pasa con ellos? Estos tienen un desarrollo, ¿cierto? Hay un desarrollo. ¿Cómo es ese desarrollo? Bueno, son lo que se llaman los menores complementarios. El I, el menos J y la letra K. en ese orden. En ese orden, ¿no? Y JK. ¿Y qué hay acá? Va a haber un desarrollo, ¿cierto? ¿Se recuerda o no? Más o menos. ¿Qué es lo que quería decir? Vamos a dibujar acá. Voy a dibujar para que usted en el siguiente lo tome como un modelo. Un modelo. Ahí está. Hace la cruz. ¿Qué me queda? 32, 20, Menos 30. menos 30. Y aquí otra cruz. 6, 10. 6, 10. 2 menos 30. 30. Y acá más, si es ordenado, más, menos, más. Otra vez la cruz. ¿Y qué pasa? 2. Me queda 6, 3, así, estos 2, y 10, 20. 10, 20. Entonces, de esta manera, ya tenemos lo que se llaman los menores complementarios. ¿Más pequeño o no? De nuevo, ¿ya? El I, ¿cómo se termina? Y elimino, ¿cierto? ¿Qué me queda? 3, 2, 20 menos 30. El J, la cruz aquí, ¿qué me queda? 6, 2, 6, 2, 10 y 10 30. menos 30. Como en la letra K, la cruz, ¿qué me queda? 6, 3, y abajo, ¿qué me queda? 10 menos. Ya está. Este es un método, no estoy inventando nada. Todo esto se aprende en cálculo, ¿no? Matemática. Bueno, y la segunda parte, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice en la segunda parte? ¿Cómo se hace la operación? Este producto, ¿cómo debe ser? Positivo. ¿Y qué hago? Le resto. Entonces, ¿cómo queda? A ver, ¿cómo queda acá? Sería 3 menos 90. ¿Y este producto sería cuánto? 40, ¿cierto? ¿Pero con qué signo? Menos.
y esto es I. Menos J. Ojo, acá la operación. ¿Cuánto me queda aquí? 180. Menos 180. ¿Menos quién? Menos 20. 20. Y aquí, ¿cuánto es este producto? 120. 120. ¿Menos quién? 30. Menos 30. Entonces seguimos acá. ¿Cuánto vale esta cantidad? Sería menos 130. 30. ¿Cuánto vale esta suma de números negativos? Sería menos 200. O este menos 200. más 200. De nuevo, ¿esto cuánto suma? Menos 200. O este menos más 200. El que sigue. ¿Más cuánto? 90. ¿90 qué? Entonces, el producto vectorial del vector AB por F me da menos 130 y más 200J más 90K. Ahora, el otro paso que faltaría completar sería esta. Aquí. ¿Y qué pongo ahí? Bueno, mira, estas coordenadas están en metros. Están en metros. Y la unidad de la fuerza es el Newton. Entonces esta unidad quiere ser Newton por metro. no es joules, por favor, es Newton por metro. O sea, no, que tiene la misma unidad que trabajo, sí, pero no es trabajo. Entonces el resultado sería otro vector. ¿Está bien? Repetimos rápidamente. A ver, primero, ¿a quién voy a definir? Al El vector vector AB. El AB une el centro de giro ¿con quién? Con el punto de aplicación de Fuerza. Es decir, la bisagra con la manija. Es un vector. Ahora, este vector se termina restando ¿quién? El punto final menos el punto Inicial. Al restar a 4 le resto menos 2, me da 6. A 3 le resto 0, me da 3. A 4 le resto 2, me da 2. Ya tengo el vector posición AB. Y el vector fuerza es 10I más 20J menos 30K. ¿Qué tipo de operación me están pidiendo? Es el producto vectorial, el producto cruz. Esta tiene su desarrollo. Entonces es una matriz donde tengo aquí el IJK. 6, 3 y 2, ¿quiénes son? Son las componentes cartesianas del vector AB. 10, 20 y menos 30 son las componentes cartesianas del vector fuerza. 10 newtons en el eje X, 20 newtons en el eje Y, menos 30 newtons en el eje Z. Y este tiene su desarrollo. ¿Cuál es la respuesta? Es menos 130I más 200J más 90K unidades newton por metro, que representa el momento de una fuerza o torque. Bien, todo. Primero, el vector va dirigido ¿de dónde a dónde? De A a B. De aquí ponemos la flechita, que es el vector AB. ¿Y cómo se define el vector AB? El vector AB se define como la resta. ¿La resta de quién? De dos puntos. El punto B final menos A. menos el punto inicial. El punto final es B. A 5 le quito 0. ¿Muy bien? ¿Qué más? A 2 le quito menos 1. 3. 3. A Menos 0 le quito 2. Menos 2. Menos
Entonces aquí, en este orden, 5, 3 menos 2. Luego tengo la fuerza. Y la fuerza es 100, 200. 200, 0. Cero. Entonces, aquí los menores complementarios se relacionan de esta manera. ¿Cuál es? La cruz, ¿cierto? ¿Qué me queda? 3 menos 2. 3 menos 2. 200, 0. Y 200, 0. 0. El menos J, 5 menos Menos 2. 2. 5 menos 2. 100, 0. 100 con 0. Y el último, 5, 3. 5, 100, 200. 3. Y 100, 200. Ahora sí. A ver, me ayudan por acá. A ver. 0 menos menos. A ver, ¿está bien o no? 0 menos 400, ¿no? Menos 400. ¿De cuánto? Más 400. 300. Menos J. ¿Cómo sería esto? 0 menos menos más 200. El que sigue, ¿cómo sería? 5 por 2 te da 10, te da 1000. 1000. Menos 300. ¿cuánto? 300. Ahora sí. ¿Esto me da cuánto? 400. 100. 200, menos 200. Y aquí, ¿cuánto me da? Más 700. 100. ¿Qué unidades? Newton por metro. ¿Sale igual? 3 por 0. 0. 0. ¿Este producto cuánto es? Menos 400. Pero le restas. El signo. La regla dice así: multiplicas esta cantidad y le restas esta cantidad. Así. A este producto, ¿qué le restas? Esta cantidad. Distribuidas. Imagínense que esto es el techo de una fábrica. El techo a dos aguas. Hay una viga y hay una pared en forma de triángulo. Entonces yo no podría decir acá el peso está en la mitad. ¿Cuánto el peso total o peso neto de la pared estaría en la mitad? Siempre y cuando la pared, ¿cómo debe ser construida? De forma rectangular. Ahí no puedo decir que está en la mitad. Entonces, los que han estudiado el tema han llegado a conclusiones muy importantes. ¿Cuál es esa conclusión? Que el peso total es igual ¿a quién? Es igual al área. ¿Al área de quién? Del triángulo. ¿Siempre va a ser triángulo? No. Es un triángulo porque es más sencillo. Esta es una función lineal, ¿sí o no? Una recta. Y puede ser también una parábola. Claro, pues una parábola. Puede ser la función cuadrática, función cúbica, la función seno, la función tangente, la función exponencial, cualquier función. Pero esta es una función lineal. ¿Y esta qué sería? Una función constante. Estamos empezando por lo más fácil, lo más elemental. ¿Siempre se calcula el área base por altura de 2? No. Habría que aplicar el concepto de la integral. ¿No? Pero como es un primer ejemplo, lo estamos haciendo de modo sencillo. Porque lo que vale es la idea. Después vamos a complicar con el cálculo. A ver, ¿cómo están en matemáticas? Saquen su calculadora. ¿Cuánto es 6 por 300 sobre 2? Muy bien, muy bien. Y lo han hecho sin ayuda de la calculadora, ¿cierto? Muy bien. Eso habla bien de ustedes, ¿ah? Ahora, segundo, ¿dónde está aplicado?
¿Dónde está aplicada esta fuerza? ¿Dónde sospechan? ¿Qué quiero decir? Hay una propiedad. Es un triángulo y voy a trazar dos medianas. Va uno, va dos, ahí está. ¿Dónde se intersectan las dos medianas? En este punto. Entonces, por ese punto va a pasar la fuerza resultante. Por este punto. Por ahí. Y esta tiene una propiedad conocida. Se llama, este punto se llama el baricentro. Y toda línea paralela a la base que pasa por el baricentro, a este lado lo divide en dos segmentos. Esos segmentos están en una relación de 1 a 2. ¿Cómo, profe? De 1 a 2. Si este es 6, ¿cuánto vale este número? Vale un tercio. Un tercio. ¿Y cuál es un tercio de 6? 2. Y 2 más 2, 4. Y 4 más 2, 6. Entonces el alumno dice, profesor, B va a ser igual a la tercera parte ¿de quién? De 6. ¿Y cuánto es su tercera parte? 2 metros. Y vamos a ir aprendiendo. Esto vamos a repetir muchas veces. Bueno, ya estoy acá. ¿Qué ocurre en los extremos de la viga? Además, debo decir que la viga tiene peso diferenciado. ¿Qué ocurre? Hay dos reacciones, ¿cierto? ¿Esto qué sería? El A-Y. ¿Qué sería? El B-Y. Es la notación que aparece en los libros, ¿sabes? Normalmente hay dos componentes, un AX, un AY. Aquí hay un BY y un BX. Pero ¿por qué no pongo la otra componente? Porque no hay ninguna fuerza horizontal. ¿No hay? Entonces, el problema está relativamente fácil. Ahora, vamos a ver. Vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. El sistema está en equilibrio. La suma de fuerzas, ¿cuánto vale? 0. Entonces, las fuerzas que van hacia arriba, con las fuerzas que van hacia abajo, ¿cómo deben ser? Condición de equilibrio. O sea que la suma de las dos reacciones en A y en B tiene que ser igual a lo que sea. La primera condición de equilibrio. ¿Y qué dice la segunda condición de equilibrio? La segunda condición de equilibrio nos dice que la suma de momentos respecto de cualquier punto tiene que ser igual a 0. Entonces, así como aquí hemos dicho que la suma de fuerza en Y que van hacia arriba con la sumatoria de fuerzas verticales que van hacia abajo, ¿cómo debe ser? Las fuerzas que van hacia arriba con las fuerzas que van hacia abajo deben compensarse, deben anularse para establecer una condición de equilibrio. Bueno, aquí también el momento positivo con el momento negativo van a ser iguales. Ahora, tomar momentos responde un punto. ¿Y cómo se elige el punto adecuado, el que me conviene? De preferencia, el punto que es a dónde? A la izquierda. También pues la derecha, no, es mejor el que está a la izquierda. Es como manejar carros en Perú, ¿cierto? Si mi referencia es la izquierda, es más sencillo. Me da un carro con timón a la derecha, lo voy a manejar, pero se va a complicar un poquito en el cálculo. Bueno, ¿qué ocurre? Si elegimos el punto A, entonces voy a decir lo siguiente. La suma, o el momento, quiero decir, el momento
que produce la fuerza AY Más BY. respecto de A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este momento? Sabiendo que el momento que produce una fuerza respecto de un punto es igual a ¿quién? A la fuerza por la distancia. Siempre y cuando la fuerza y la distancia son perpendiculares. Es una condición. ¿Está bien? Pregunto. Si no hay distancia, entonces no hay momento. Si no hay distancia, no hay momento. Por consiguiente, en este punto, el momento generado por esta reacción vale 0. En cambio, el momento que genera la fuerza F va a ser negativo convencionalmente. Y la fuerza que va hacia arriba genera un momento positivo. De nuevo, toda fuerza que va hacia arriba genera momento positivo. Y la fuerza que va hacia abajo genera momento negativo. Eso es respecto a ¿quién? Del punto A. Por consiguiente, el momento positivo, ¿quién sería aquí? BY. ¿Por cuánto? ¿Ah? ¿Por cuánto? La distancia de B hasta A, ¿cierto? Sería 6. Y el momento negativo, ¿qué sería? 900 newtons. ¿Por cuánto? 4. Por 4 metros. A ver, calculador. ¿Cuánto verá 900 por 4 entre 6? 600. ¿Cuánto? 600. 600 kilos. Newton por metro. Ahora, pero hay un detalle. La suma de estas dos fuerzas, ¿cuánto me da? 900. 900. ¿Cuánto le falta a 600 para que llegue a 900? 300. 100. Pues de esta manera tenemos resuelto el sistema. Porque el problema, ¿qué nos está pidiendo? Nos pide determinar la fuerza de reacción. ¿Dónde? En los puntos de apoyo. Entonces, en el punto A, la reacción vale 300 newtons y en el punto B vale 600. Sí. Y la suma de estas dos reacciones es igual a 900, cumpliendo la primera condición de equilibrio. Bien, adelante. ¿Cuánto vale la fuerza resultante de esta distribución? Sería la base por la altura sobre 2. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. ¿Qué sería acá? 900. ¿Sobre 2? 450. ¿Dónde está actuando? A 1/3 del ángulo recto. ¿Cuánto es 1/3 de 3? 1. Hasta ese punto vale 1 y este vale 2. En cambio aquí ya no es un triángulo. ¿Qué viene a ser? Rectángulo. Un rectángulo. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza total? El área, ¿cuánto vale? 2 por 200. ¿Cuánto me da? 400. ¿Dónde actúa? Exactamente en la mitad. Sí. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Y luego, ¿cuánto vale la fuerza resultante? Hacia abajo. La suma de los dos. Que va a ser igual a ¿quién? A la reacción en A y la reacción en B. Es decir, la suma de las dos reacciones es igual al peso total. Va el primer paso. Sí. El segundo, ¿qué va a hacer? Tomar momentos. Pero para tomar momentos necesita la distancia. Esta fuerza por 1. Esta fuerza por ¿cuánto? Este es 1 y todo vale 5. Donde aquí hasta acá, ¿cuánto vale? 4. Bien. Donde X varía de ¿cuándo? De 0 hasta 6. De 0 hasta 6. ¿Ya? Porque yo no lo quiero pues hacer de frente. No, vamos a hacer pero progresivamente. Ahora, esta es una función. ¿De qué tipo? Esta función es lineal, de este tipo. Mx más t. Pero si tomo mi referencia a este punto, se ve cuánto vale, 0. Entonces la integral sería ¿de quién? La integral
de 0 a 6. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente sería cateto opuesto, cateto Adyacente. adyacente. 300 entre quién? 6. Entre 6. Vamos 300 sobre 6. X. ¿Diferencial de quién? ¿Y esto qué es igual? Ahí vamos a ver. Esto vale 300 sobre 6, que vale ¿cuánto? 50, ¿no? Muy bien. ¿La integral de quién? De X, diferencial de X, va de 0 a 6. ¿Esto cuánto vale? 50. ¿Y cuánto vale esta integral? Los que tienen calculadora, acá siempre deben hacer el menor esfuerzo. Hacemos el diagrama del cuerpo libre. En este caso, ¿el diagrama de quién? El diagrama de la viga AB. ¿Cuánto dista esto? ¿Cuál es la base del triángulo? 3. Entonces, 1 va por acá. Ahí está la fuerza. Aquí, ¿cuánto va? 1. También 1 con respecto a la derecha. Ahí está. Pero ¿cuánto mide todo? 5. Entonces aquí hay 1 metro, ¿cierto? Aquí hay 1 metro. ¿Y acá cuánto? 3. 3 metros. Muy bien. Aquí hay la fuerza 1. Aquí la fuerza 2. Y en los extremos están las reacciones. Ahora, nombres. Esta será la componente en el eje Y, la componente en el eje Y, pero en el punto B. ¿Cuánto vale el área de este triángulo? El área. 450. 450 newtons. ¿Y cuánto vale el área de esta figura? ¿Cuánto? 400. 400 newtons. Muy bien, hasta ahí estamos. Perfecto. ¿Dónde está actuando? A un tercio de la base, pero respecto del ángulo recto. O sea que esto ¿cuánto vale? 1 metro. ¿Y dónde está actuando? En el centro. ¿Pero el centro de quién? De 2. Entonces la mitad vale 1. Esta distancia vale 1 metro. Es decir, aquí está actuando el valor de la fuerza, el esfuerzo de la fuerza 2. Y aquí está actuando el valor de quién? De la fuerza 1. Esa fuerza 1 vale 450. Y esta fuerza 2 vale 400. Es importante el diagrama. Muy bien. Ahora, primera condición de equilibrio. La suma de fuerzas en el eje Y vale 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la suma ¿de quién? De las reacciones es igual a quién? ¿Cuánto? 850. Muy bien. 850 newtons. Sería la ecuación número 1. Y ahora planteamos la segunda condición, que dice la suma de torques o suma de momentos vale 0. Entonces la pregunta es, ¿respecto de qué punto? ¿Respecto de A? ¿Respecto de B? ¿Respecto del punto G1? ¿Respecto del punto G2? ¿Dónde? ¿Cuál? Dice, hay una recomendación. ¿Recomendación cuál es? Respecto de A. Izquierda. La izquierda, muy bien. Toda fuerza que va hacia abajo genera momento negativo. Y la fuerza que va hacia arriba, Positivo. momento positivo.
Y el momento que genera AY respecto de A, ¿cuánto vale? C, vale C. Muy bien. Ahora, la suma de momentos, a ver cómo se plantea esto. A ver, rápidamente. El momento positivo, que es De Y. de Y por la distancia total al punto A, ¿cuánto vale? 5. 5. Los negativos, 450 por 1. El otro, 400 por ¿cuánto? ¿Cómo va en suma? 1 más 3. 4. Muy bien. A ver, ¿quién me da la respuesta? 410. ¿Cuánto le falta a 410 para llegar A a 480. 850? ¿Cuánto? 440. 440 newtons. Y de esa manera el problema está resuelto, ¿no? Porque ¿qué me están pidiendo? El valor de las reacciones. ¿Está bien? Reacciones. Las reacciones en los puntos de apoyo. Están pidiendo el valor de las reacciones en los puntos de apoyo. ¿Ya? ¿De qué se trata? De calcular fuerzas, de calcular reacciones, de aplicar la condición de equilibrio, la primera condición, la segunda condición, tener criterio de momento. El momento es igual a la fuerza por la distancia. Y aquí que va el cálculo integral diferencial. Lo que pasa es que para el lenguaje sencillo, la integral, ¿cierto?, de esta función, cuando el x varía de 0 a 3, es base por altura sobre 2. La integral de la función constante, cuando el x varía de 3 a 5, es el área del rectángulo. Muy bien. A lo que vamos, hablamos.